Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Y hoy vamos a hablar del toque restaurador de un padre, amén. Del toque restaurador de un padre. Y San Lucas capítulo 1, versículo 17, dice así: E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Te honramos, Señor, te bendecimos, damos gracias por tu palabra. Siéntese, hermano, sé que has estado orando toda la reunión. Y hoy vamos a hablar a los papás, a quienes bendecimos. En nuestra reunión anterior hablamos del Padre que tenemos en los cielos, y es muy importante que recordemos que independientemente del Padre que tengamos en la tierra, tenemos un Padre en los cielos. Y es muy importante que lo dejemos de identificar con el Padre de la tierra, porque nuestro Padre de los cielos no tiene comparación. ¿Cierto? Entonces, ser padres es una función divina. La función de papá, tu rol de papá se origina en el reino de los cielos, porque el primer papá que tenemos es nuestro Padre Dios. Así que esto de que se es padre por accidente, que qué culpa, que no supe, no es cierto. Porque como el matrimonio no a todos les es dado, pero a ti te fue dado. Y seas hoy abuelo, tío, primo, pastor, mentor o papá, todas las personas como Mardoqueo, un primo, que fue utilizado para ser el padre de una reina, de una niña que su nombre significa huérfana, se llamaba Adasa, es Esther, y él dijo, no, llámate Esther, que significa estrella, y aunque es un nombre babilónico, era mejor que estarle diciendo, venga huérfanita para acá, venga huérfanita para allá. Suena feo, ¿cierto? Suena feo que te estuvieran diciendo huérfana todo el tiempo y recordándote tu condición, pero cuando llegamos a ser padres, Dios ama y respalda a todos los que se esfuerzan. Voy a tener que hacer una salvedad que hice en la reunión anterior con respecto a dos conceptos que tenemos que tener en nuestro corazón. La paternidad es el acto por el cual una persona trae un hijo a este mundo, pero no se queda en esa vida, puede no quedarse. Por eso, cuando se hacen las pruebas de ADN se llama prueba de paternidad, que dice, sí, es el progenitor. Puede no ser el papá, pero es el progenitor. Eso se llama paternidad. Pero la paternalidad, que es un concepto cristiano que trajo el evangelio a la historia, es el acto por el cual una persona dice, yo engendré ese ser, yo lo voy a cuidar y no le voy a dar esa tarea a nadie más. Y algunas personas han tenido la dicha de tener un papá que dijo eso, y otras personas han tenido la dicha de tener en su vida un tío, un primo, o una persona que ha utilizado ese rol y ha estado ahí en la vida para tu bien, porque todos necesitamos a alguien en nuestra vida. Cuando las personas se esfuerzan al máximo por cuidar a sus hijos, por estar ahí presentes, por estar siempre en su vida, decimos paternalidad, que es lo que es Dios. Él utiliza la paternalidad. Él no solamente engendra y dice por allá se van, sino Él se queda cuidando. Las figuras paternas, las personas que Dios colocó en la vida, son esenciales. Si me lo preguntas y levantamos siempre la bandera como madres, que es que nadie lo tuvo en el vientre, solo yo. Pero si me lo preguntas, es esencial. Es esencial para la formación de lo que es la crisis de la crisis. La crisis no es el cáncer. La crisis de la crisis no es la enfermedad. La crisis de la crisis no es ni política, ni social, ni económica. La crisis de la crisis es la identidad de las personas. La crisis de este mundo es la identidad. Cuando una persona no tiene identidad, y no hablamos solamente de identidad sexual, de identidad como persona, va por la vida dejando que el enemigo le maltrate, le hiera, le quite todo lo que Dios Padre ya le entregó. Y la crisis de la crisis la tenemos porque afortunadamente, voy a decirlo, no voy a decir infortunadamente, sino afortunadamente, la personalidad que construye una parte de ello, la identidad, es construida por papá. Así que como papá construye identidad, por eso
tenemos la sociedad que tenemos. Y necesitamos que se levanten madres, esposas, tías, primas, abuelas, a pelear por la identidad de sus hijos y a decirle: tu identidad está en Cristo Jesús. Y si tu padre o tu madre te dejaren, Jehová te recogerá. Con todo Jehová te recogerá. Y necesitamos entenderlo hoy, iglesia. Entonces vamos a hablar de los padres según Dios. Y los padres según Dios son irreemplazables. No existe tal cosa como dos hombres, dos mujeres, porque Dios fue claro, varón y hembra los creó, para que fuera puesto en la vida de nosotros lo que aporta un varón de identidad y lo que aporta. De hecho, esto que yo te digo, te lo puedo probar bíblicamente. En Génesis, si quieres abrirlo por un momento, para que tú te des cuenta por qué la sociedad se encuentra en la condición que se encuentra, podemos mirarlo nosotros con facilidad. Porque necesitamos entender, mis amados, qué pasa y por qué el varón tiene que levantarse. Y yo doy gracias a Dios por los padres de la congregación. Dice así el capítulo 6 en el verso 1. Aconteció, o sea, mira el acontecimiento, para que cuando la Biblia diga acontecimiento, los acontecimientos pueden ser para bien, ¿cierto? Los acontecimientos. El acontecimiento en nuestra nación en el 48 fue distinto al acontecimiento de Israel. Israel se constituyó en nación, nuestra nación entró a guerras. Note que son acontecimientos distintos. Este acontecimiento sí no es distinto para todas las naciones de la tierra. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces, ¿qué dice el texto? Que los hijos de Dios se casaron con mujeres que no eran hijas de Dios y comenzaron a multiplicarse. Ahora, esa generación se dañó. Esa generación se dañó a pesar de que eran hijos de Dios. Yo quiero que usted entienda la responsabilidad que el Señor nos dio a ti como varón y a nosotras como mujeres. Si lees el capítulo completo, cuando se produjo esta unión, se produjo la pérdida de identidad, y de ahí para abajo empezaron los problemas. ¿Qué pasó con esos varones? El texto dice una palabra muy fuerte: escogieron entre todas. ¿Le tocaba a los varones escoger entre todas? No. Tenían que escoger entre las hijas de Dios. Pero ellos hicieron no diferencia entre las hijas de Dios y no las hijas de Dios. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque esto fue lo que trajo un desorden a la humanidad. De ahí para adelante, Dios responsabilizó a cada uno del aporte que daba a su hogar. Por eso hoy vamos a pensar todos, seas niña, seas señorita, seas varón, seas mujer, seas jovencito, ¿qué significa ser padre? Si un señor se equivocó al casarse, como lo vemos en Génesis 6, y de ahí para adelante todo se dañó, ¿qué significa ser padre? Solamente vamos a meditar en ello hoy. ¿Qué significó para ti ser padre? Bueno, si estabas casado y la señora puso delante tuyo el aparatico que decía sí, o el papelito que decía sí, ¿qué significó para ti ser padre? ¿Qué significó decir sí, Dios mío? Me voy a hacer cargo de otra vida, no puedo ni con la mía, y me voy a hacer cargo de otra vida. ¿No le parece tremendo? Varones, Dios los ama. Dios considera que ustedes pueden contribuir y aportar a otra vida. Eso es maravilloso. Pero, ¿qué tenemos que saber los padres hoy? Porque mira lo que dice el texto bíblico. Voy a remontarme a ese mismo texto en Malaquías 4. Unas hojitas atrás de los evangelios, en el último libro, cuando escuchamos las últimas palabras de una persona. ¿Recuerdas las últimas palabras de una persona? Mi Elisita está hoy en el reino de los cielos y esta semana compartimos las últimas palabras y las vas a grabar en tu corazón para siempre. En mi corazón, cuando hablamos la última vez, supe que era una despedida y fue hermosa y fue emotiva y está en mi ser todo lo que compartimos. De hecho, es increíble las cosas que Dios puede hacer, además por un breve momento, porque ya como todos nos vamos a volver a ver con los que durmieron. Pero estas fueron las últimas palabras que Dios dijo para guardar silencio durante 400 años. O sea, el Señor dejó para meditar en estas palabras
400 años. O sea, si necesitas 400 años para meditar en algo, es porque eso debe ser pero muy importante. Y estas fueron las palabras que dijo el Señor. Además, con ellas cierra el Antiguo Testamento y dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Sabe qué dice el Señor? Y es una palabra absolutamente fuerte, que a eso está condicionada la bendición de cada persona. ¿Alguien acá lo sabía? ¿Que a la relación entre padres e hijos y padres? ¿Cuántas personas han pensado que la relación entre esposos es sumamente más importante? ¿Cuántas personas han dicho que la relación entre primos? Pero ¿sabe qué dijo el Señor antes de cerrar el Antiguo Testamento? Que es una relación sumamente importante que condiciona toda nuestra bendición, que el corazón de los padres se vuelva hacia nosotros y nosotros nos volvamos a ellos. Así que si el Señor dice que lo más importante para que tú y yo tengamos bendición es cómo estamos con nuestros padres, es cómo podemos entender por qué la economía está como está, ¿cierto? Porque algunos no hemos perdonado a nuestros padres, algunos padres no nos han perdonado a nosotros porque les fallamos, porque nos casamos de la manera que ellos no querían, o no estudiamos lo que querían, o no hicimos lo que ellos esperaban. Tanto ellos han desarrollado expectativas con nosotros, como nosotros con ellos. Pero ¿sabes qué dice el texto bíblico? Que esta es la condición de la bendición. Y entonces dice Dios: o dejo. Y qué triste, a mí me parece, no sé si eres un lector de la palabra, pero me parece que las últimas palabras no debieran ser maldición. ¿Tú qué piensas? Fuerte que la última palabra que cierre. O sea, imagínate que yo mira, no sé qué, te tengo que decir esto y te tengo que decir, y si no, maldito serás. Eso es muy fuerte, ¿cierto? No debiera cerrar el antiguo. Máxime si vamos a estar en silencio 400 años, si no me vas a llamar en un mes, por lo menos bendíceme, ¿cierto? Pero si no me vas a hablar en 400 años, no dejes que la última palabra que quede entre tú y yo sea una palabra de maldición. No dejes eso, por favor. No queremos eso, ¿cierto? Pero el Señor dijo: no necesitas pasar por eso. Hay una solución. Diga conmigo: hay una solución. Lo más importante es que en Dios siempre hay solución. ¿Y sabe cuál es la solución? Él dijo: vuelve el corazón hacia tu papá y vuelve el corazón hacia tu mamá. Dios me dijo que te dijera esto. Pasé mi tiempo antes de tratando de esbozar a Dios como padre, porque es que es tan difícil. Él es todo y Él hace todo. ¿Por dónde comienza uno a decir que Dios es maravilloso como padre? Es que es un océano lo que habría que decir, no se puede resumir en palabras. Pero cuando hablamos de papá, Dios me dijo que te recordara una cosa hoy con respecto a papá, porque todos, en algún momento de nuestra vida, quitamos el corazón de papá. Todos. Yo lo entendí, como mi esposo lo decía al terminar la reunión pasada, en la relación de él con su papá, porque yo lo tomé como una tarea primordial de mi vida de oración, que mi esposo arreglara su relación de amistad con su papá. Y yo solamente lo digo, no de manera egoísta, pero había un principio esencial en mi corazón. Yo quería que mi esposo fuera sano, y yo entendía que la condición de salud estaba condicionada a la relación con papá. Y sin saber lo que sé hoy bíblicamente, que dijo Dios: ¿quieres bendición? ¿Quieres bendición? ¿Quieres bendición? Vamos a ver si acá alguien sí quiere. ¿Quieres bendición? Bueno, si quieres bendición, toca volver el corazón hacia ti. Hace años, en una palabra, les conté en la primera reunión, Dios, cuando le pedí la palabra para mamá, era Día de las Madres, Dios me dijo: dile a la iglesia que si lo único que hace un papá o una mamá es traerlos al mundo, ya hizo mucho. Si solo te trajo a este mundo, te abandonó, te entregó a un tío, te entregó a un primo, estás vivo y un instrumento. Esa mamá no abortó. Esto ya es muy aplaudible, plausible totalmente. Pero ese papá no impidió que tú nacieras. Estás aquí. Entonces hoy vamos a meditar en lo que significa ser padre y en lo que significa volver el corazón. Sea que tu padre esté en los cielos y te toque a ti de aquí para arriba, sea que tu padre esté en la tierra y te toque de aquí para allá, para tomar las bendiciones que Dios tiene para nosotros, nos toca volver el corazón. Cuando le conté en la primera reunión, me subí a un bus y se varó por 4 horas en el lugar más caliente de Colombia
para que yo meditara durante 4 horas en cómo volver el corazón hacia mi papá. Y Dios hizo algo que voy a pedirle en esta hora, que lo haga por cada persona, porque créanme que con la dureza de corazón que manejaba y con la dureza que tenía por la forma de ser, no hubiera podido ni disculpar a mi papá. Cuando llegaba a una reunión, el profeta que se parara, el pastor que llegaba, la persona, yo parecía tener un letrero acá que decía, perdona a tu papá. Y yo a toda persona le contestaba, pues yo no tengo, mi papá es maravilloso, yo no tengo nada contra él. Pero en la vida de mi padre, cuando yo estaba en el vientre de mi madre, pasaron unas cosas que yo conocí de los 0 a los 9 meses de nacido. Cuando Dios me puso en el vientre de mi madre, Eclesiastés dice que ese día no lo sabe nadie, es una huella que solamente conoce el Espíritu Santo. En lo que pasó en mi momento de engendrarme hasta los 9 meses, mi ser recibió una información que yo con estos ojos y estos oídos no escuché, pero estaba grabada en mi corazón. Y pasé los primeros 20 años de mi vida hasta que acepté a Jesucristo como Salvador con una información en contra de mi papá que yo no sabía qué era. Por eso cuando la gente me decía, perdona a tu papá, arregla las cosas con tu papá, yo les decía, yo no tengo nada que ver en eso. O sea, él a mí no me ha hecho nada. Y de hecho les digo, a mí, a su hija, no me hizo nada. Pero como la información que yo tenía era genética y era del cielo y había sido puesta allí, pues ahí estaba hasta sanar el corazón. Entonces viene Dios y me ubica en ese lugar para que pueda pararme y tener 4 horas y me cuenta todo lo que pasó. Las diferentes cosas que pasaron entre mi padre y mi madre, que hacían que cada pastor que me viera en esta tierra me dijera, por favor, perdona a tu papá. Yo no entiendo cómo podía llegar a ministrar a personas y a ser pastora, sino que no arregle. Yo a los solteros les digo, solucionemos esto antes de casarnos, antes de que vengan los hijos a este mundo y no les transmitamos genéticamente una información. Si ya tus hijos nacieron, solucionemos esto ahora, antes de que ellos crezcan y se vayan de casa. Pero todos tenemos que volver el corazón. ¿Qué es las cosas que entran a nuestro interior? Información de ellos. ¿Qué tenemos de nuestros padres? ¿Cómo está hoy? La primera cosa en la que meditamos hoy es, ¿qué concepto tengo yo de padre? Si eres mujer, ¿qué te imaginas de un padre? Porque tenemos 2 referencias en la tierra de papá, ¿cierto? El padre, y digo, dichosos los que han tenido un buen padre, benditos ustedes que su padre se quedó en casa, benditos ustedes que su padre los cuidó, les bendigo. Ahora digo, bienaventurados, o sea, doblemente dichosos los que su papá se cuida, porque entonces Dios es su padre. Bienaventurados, porque Él es el padre de los huérfanos. Así que simplemente te tocó un mejor papá. Te tocó un mejor papá. Pero no te tocó. Pero sí, definitivamente, tu corazón no tiene un concepto de padre y cuando piensas en papá no se te viene algo, no se te viene nada a la mente o se te viene algo negativo. Se te viene algo como el Señor que se fue, el Señor que yo no sé su nombre, el Señor que yo no sé su apellido. Hoy vamos a meditar en eso. Y vamos a pensar en lo que tú pensarías que es un papá. Si no puedes tener por tu papá terrenal un concepto de papá, en el concepto que te enseñaron en el colegio, en lo que la sociedad te ha enseñado, tienes que imaginarte que es un papá. Porque, por ejemplo, ahorita que tienes tus hijos o que los vas a tener, dices, esto es lo que yo pienso. Yo a todas las niñas, chiquitas, medianas, grandes, les digo, de aquí en adelante, por amor a la sociedad, por amor a su familia, por amor a ustedes mismas, denle a sus hijos un buen padre. Denle a sus hijos un buen padre. Entréguenle a sus hijos. ¿Quiere mamá darle un regalo a su hijo? ¿Quiere darle un máximo regalo a su hijo? Denle un buen papá. Lo mejor que una madre le puede dar a un hijo es un buen padre. Cuando le da un buen padre le está dando identidad, está enderezando su personalidad, está desarrollando cosas que solamente nuestro Padre Celestial puede arreglar. Y yo quiero que miremos hoy, un poquitico nomás, el tiempo no me da, pero quiero que recuerdes una cosa. Hay una palabra, se llama improntas. Los señores acá que tienen carrito me lo pueden entender mejor. Improntas son las cositas que nosotros sacamos de los carritos. Recuerda, cuando usted va a vender un carro, su motor tiene un numerito y eso está grabado y quemado. Se llama improntas. Hoy en psicología, nosotros llamamos improntas a las marcas que la vida nos ha dejado. Y tu hijo tiene improntas.
improntas que su papá le puso como mi padre, sin que yo las viera, sin que yo las viera. Mis improntas me causaron que yo baje las escaleras como hoy las bajo, pero antes yo no podía bajar. Si una escalera no tenía baranda, yo bajaba pensando que me iba a estortillar. Llegué a coger tantos temores, chiquita cogía el ratón y se lo ponía a mi hermana así. Hoy de mi casa nadie me cree. ¿Quién la transformó? Porque realmente los temores que llegué a tener a mi vida eran casi el caminar. Con el sobrepeso caminaba aún más difícil. Pero llegué a tener temor de y no sabía de dónde venía. Pero un día, así como hoy, entró mi padre por la casa, por la puerta, porque en una piscina un cuñado me hizo una mala pasada y me empujó. Yo le he contado que no puedo con las aguas, solo las aguas del río del Espíritu, pero yo me ahogo en la playa y me ahogo en las escaleras de la piscina y me ahogo con el vaso de agua, así que me toca las aguas del Espíritu, del Espíritu. Fui hace 30 años al mar y volví 30 años después y volví a ahogarme en la misma mar. El mar no es lo mío, no es lo mío. En la playa, y en la playa corres un riesgo que todo el mundo piensa que tú estás jugando y que no te estás ahogando porque ahí el agua te da a los tobillos, entonces todos te dejan ahogar porque piensas que no es cierto, que no te estás ahogando porque ahí ni agua hay. Pero en ese momento mi cuñada me empujó y yo me puse a llorar y me descontrolé más de lo que pasaba. Entonces mi padre entró por la puerta el otro día y me dijo, yo sé de dónde vienen esos temores que tú tienes. Y la conversación quedó ahí. Porque pues él no podía explicarme, ese no era el momento para explicarme todo lo que pasó cuando yo estaba en la barquita de mi mamá. Pero en ese proceso que vienes al Señor y le dices, y entonces los miedos, y entonces el ratón que yo lo veo es un elefante, y entonces la mariposa que yo salgo corriendo y grito como loca, dice, yo no puedo brincar, pero si pasa un ratón yo termino encima de esa mesa, de un solo brinco. Entonces simplemente esas cosas entraron algún día, se llaman improntas. Y están puestas como un sello sobre tu corazón. Y la Biblia dice que lo único que tiene que estar puesto como un sello sobre tu corazón es la palabra de Dios. Y para los que nos casemos, el cónyuge. Nadie más. Los temores no pueden ser un sello. Las amarguras no pueden ser un sello. Pero antes de Dios decirme las cosas que habían pasado con mi padre, Él me dijo, en ese lugar, en esas 4 horas, me dijo todas las cosas que mi papá había hecho por mí. Y yo le decía a Dios ese día, es como demasiado, tu papá por ti dejó esto, mira que le ofrecieron que trabajara en tal trabajo y dijo que no por ti. Y yo le dije al Señor, algo tú te traes. En ese bus yo le dije, ¿por qué me quieres convencer que mi papá es bueno? Yo creo que él es bueno. Antes de soltarme el Señor, las razones que habían pasado, como habla Jesús, porque ese es el estilo de Jesús, siempre te echa primero lo bueno. Y siempre te dice todo es que yo te quiero tanto, es que tú te portas bien, es que tú eres maravilloso, pero tengo contra ti. Eso es usted aprenda, dígale al que está a su lado, usted aprende a hablar así. Usted aprende a hablar así, dígale a su niña preciosa, lindurita, que Dios me regaló, te tuve en el vientre 9 meses, me lavas la loza. ¿Cierto? Dígaselo así. No hay nadie que no vaya a lavar la loza si usted se lo dice así. Pero nosotros le decimos, usted que nunca lava la loza, usted que la deja cochinita. Y por el hecho no damos gracias. Entonces necesitamos que esas improntas se vayan. Y después Dios me dijo, no te lo puedo decir, qué pasó con mi papá, pero realmente fue sanador. Y yo voy a pedirle a Dios que lo haga contigo, porque necesitas restaurar tu relación. Yo sigo creyendo que mi papá es una bendición, pero con todo y las maravillas que pueda tener, no hay nadie que se compare a tu Padre Dios. Nadie te quiere más, nadie te puede cuidar más, nadie te puede dar más que Dios, que te conoce y sabe realmente qué necesitas. La tercera cosa en la que vamos a meditar en esta hora un poquitico nomás es en esas improntas. En esas improntas. La primera, en qué es un padre. La segunda, hoy y ahora, medita. Niñas, mediten en lo que debería ser un padre. Para que en la persona que se va a casar con ustedes, piensen si esa persona cumple con eso. Medítelo. Yo no lo digo en broma, a las niñas a veces las molesto, pero el niño que te dice cuando somos novios, usted paga la mitad y yo pago la mitad, ahorita te hace pagar la mitad, después no va a dar nada. Nada, ¿cierto? Es exacto. Tienes que pensar en eso. No es cortés que una persona te invite y diga tú paga algo. Si cuando te está conquistando él no paga todo, ¿lo va a hacer cuando ya te haya conquistado? No. Y si una persona toma un alcohol
toma, así sea una botella de cerveza, cuando estén casados te va a decir, así me conociste. Yo no te estoy engañando, yo no te estoy mintiendo, tú me viste. Y nunca piense, a todas las niñas y niños yo les digo, nunca piense que hay poder en usted para cambiar a una persona. Es que él se va a convertir porque yo le voy a decir, y nada. Tienes más riesgo que el príncipe se convierta en sapo que el sapo en príncipe. O sea, te lo digo, tienes más riesgo, es mucho más fácil. Niñas, se los digo, no le van a contar a ningún hombre, que lo sepa solo América Latina. Ningún hombre que haya tomado algo sin conquista, los hombres son conquistadores. Esa es su característica principal. Toman los tronos por la fuerza y si tú le cuestas, ese hombre cruza los océanos por ti. Y toda la vida vas a ver que no se va a arriesgar a perder. Pero si tú no cuestas lo que nada nos cuesta, es una característica humana, no lo valoramos. En Colombia decimos, lo hacemos bien. Entonces medita en lo que es un padre, pero medita también en lo que debiera ser un padre. Y pídele a Dios que esa persona que llegue a tu vida haga lo que debiera ser un padre. Y la tercera cosa en la que vamos a meditar es las improntas que presente o ausente esa persona puso en el corazón. Si me lo preguntas, lo primero que nace, y el embrión es un corazón. ¿Todos lo saben acá? El embrión del bebé es un corazón. ¿Todos lo saben? Es su corazón. ¿La mamá lo sabe? ¿Vanessa lo sabe? Debes saberlo, nena, porque ahí está en tu vientre, ¿cierto? El embrión es el corazón. Entonces, desde el primer momento que somos un embrión, David dijo, mi embrión vieron tus ojos. ¿No le parece maravilloso? Usted y yo estamos viendo a Dios desde que nos constituimos en un embrión. Pero desde ahí, ¿qué es lo que pasa? Que los primeros meses de nuestra vida somos puro corazón. Y algunas personas nos quedamos así para siempre, ¿cierto? Puro corazón. Quisiera decirle que eso es bueno, pero el profeta Jeremías dijo que no es tan bueno, que engañoso y perverso es el corazón. Entonces, como somos puro corazón, se nos van metiendo a ese corazón muchas cosas. Y pensamos por toda nuestra vida que como entraron en el vientre no afectaron nuestra vida, pero sí la afectaron. Y de ahí para adelante, las improntas fueron grabadas. Improntas son las cosas que yo no sé por qué las tengo, pero las tengo, ¿cierto? No traje una foto del sobrino para que lo veas. El pasa Adolfo cuando se enoja se para así, se pone la mano así, así. Y esa es una impronta positiva. No que se enoje, sino es su forma de ser. Pero Matías está acá y le digo, no te puedes comer eso y eso para así. Ese papá no se lo enseñó. Esa es una impronta que está en su ser. Y hay unas que son buenas, hay otras que no, ¿cierto? Cuando tus hijos van caminando, tú dices, ¿dónde he visto eso? ¿Dónde lo he visto? En el espejo. ¿Lo tienes tú o lo tiene tu esposo? Pero alguno de los dos lo tiene, ¿cierto? Entonces, esas improntas es lo que nos hacen conocer a papá y conocer a mamá, ¿cierto? Es lo que nos dicen que fue puesto en nuestro ser. Por ejemplo, a este señor que escribió, para quien fue escrita esta palabra, él hará, en primera instancia es Jesús, el deseado de las naciones, pero la persona que Dios envió adelante de él fue a Juan el Bautista. Quien lo está hablando en Lucas, donde lo leímos hace un rato, es el ángel Gabriel, y le está diciendo a Zacarías, tu hijo con sus predicaciones hará volver el corazón de los padres a los hijos. Su papá, cuando después de 9 meses, porque hasta después de 9 meses vuelve a abrir la boca, ¿cierto? Después de 9 meses comienza a hablar, dice, tú, hijo mío, harás volver el corazón de los padres a los hijos. Pero esta es una tarea de todos nosotros. Necesitamos volver el corazón hacia nuestros padres. Y tú me dices, mis papás murieron hace 50 años, igual, tu corazón tiene que volver. Porque hasta que tú no puedes sentir ese toque del Espíritu Santo donde tú dices, sí, mi papá consumió droga, sí, mi papá consumió alcohol, sí, mi papá traicionó a mi mamá, sí, mi papá pasó esto, pero realmente él es mi papá. Eso es algo que yo no puedo cambiar. Yo no lo escogí a él. Ay, pastora, pero yo nunca lo conocí, yo no sé quién era mi papá, él estuvo en mi vida, yo no sé cuánto tiempo estuvo en mi vida. Bueno, las razones yo no te las puedo explicar, te las explicará el Señor en los cielos, las razones por las que Él no está en tu vida, pero puedo decirte que independientemente de que no haya dado una casa, y todos vamos a tener que perdonar, dentro de las improntas que el Señor me permitió a mí en ese momento, en ese bus, soltar,
Él me permitió ver la condición de la infancia de mi papá. Dios me mostró cuando, es muy difícil para mí, pero te lo digo, cuando su señor padre, cuando él tenía 6 años, lo echó de su casa. Y yo vi a mi papá sentado en un andén, gritando, diciendo cosas feas, diciendo, nunca vuelvo a pisar esta casa, a ese hombre no lo vuelvo a saludar. Y yo pues rompiéndome la cabeza en la visión, ¿quién sería ese hombre? Porque yo a mi abuelo no lo conocí, lo vi una sola vez en mi vida y no tengo mucha retención de él. Lo volví a conocer cuando me bautizó el Espíritu Santo porque Dios me lo presentó, porque yo no tenía nada contra él, pero en mi corazón habían cosas porque yo no lo conocí. Y el parecido con mis hermanos y mío, con mi abuelo, es demasiado grande, demasiado grande. Mi abuelo tenía 3 profesiones y tenía una inteligencia superdotada, la cual hubiéramos querido sacar todos, pero también tenía muchas cosas humanas. Y dentro de sus cosas humanas estuvo el trato que le dio a mi papá. Entonces Dios me mostró eso para que yo entendiera que un hombre de 6 años que nunca fue amado, ni nunca recibió el cariño de su papá, quien debiera ser su autoridad e identidad, nos quiso amar por su pura voluntad, porque se lo enseñó el Espíritu Santo. Yo hoy no me imagino cómo mi papá podría ser tan buen padre con esa persona. Pero ese mismo día, en ese mismo lugar, en esa buceta, Dios me mostró. Mi papá tiene una cicatriz acá bastante grande y su tabique deformado. Tú lo conoces al pastor Luna. Al Señor Dios le mostró el momento en que su señor tío, que se constituyó en su señor padre y en su figura de identidad paterna, le rompía la cabeza y después le rompía el tabique. Y Dios me mostró a mi señor padre diciendo, cuando yo crezca lo voy a matar. Y era su esperanza de 8 años y de 9 años, porque este señor se lavó las manos en mi padre. Y pudiera pasarme todo el día contándote las improntas que esas personas pusieron en la vida de mi papá, que estaban en mí. Y yo soy segunda hija, no soy primogénita, imagínense. Todas las improntas que tenía Sandra, que es la primogénita y receptora del 50% de esas cosas, para todos los primogénitos. Entonces, de repente, ese día pude entender, Dios me mostró su economía. Dios me mostró a mi abuela, yo le decía bisabuela en broma, yo crecí con ella, y parte de mi carácter que usted ha tenido que sufrir y le pido perdón viene de allí, porque mi bisabuela era muy brava, muy enojada, y mi bisabuela crió a mi papá. Entonces nos levantamos en esa familia de, esto se toma o se toma, y así crecimos. Pero ella no tenía que estar, pero como mi papá no tenía papá y mi abuelita tenía que trabajar, mi bisabuela se hizo cargo de él. Y el hombre de la casa era mi bisabuela. Que mi casa no sea un matracado es puramente la obra del Espíritu Santo. Pero ella dejó una impronta de violencia también. Entonces imaginémonos un papá, un abuelo, ya una abuela. Ahora las improntas iban pasando de generación en generación. Ni hablar, gracias a Dios mi papá no tomaba y no fumaba y esos recuerdos no están en mi ser si alguna vez lo hizo, pero sumamos otras cosas a su vida. Entonces yo quiero decirte, iglesia, que estando allí Dios me mostró que mi bisabuela ganaba 1 centavo. Con 1 centavo tenía que sostener a la familia, eran como 10 centavos a la semana. Pensar en la escasez que hubo. Cuando mi abuela hablaba del hueso de alambre, yo se lo he contado. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien conoce el hueso de alambre? ¿Sí? ¿Recuerdas, Florecita? Se amarraba el hueso a un alambre y ese hueso se metía a la sopa y ese hueso estaba 1 año en la casa y con ese hueso se cocinaba siempre. Cuando mi papá contaba eso, a mí me parecía un chiste. A mí me parecía algo horrible. Los jóvenes hicieron, usted no comería eso. Pero nuestros padres y abuelos lo comieron, y lo comieron sin juzgar y sin decir que estaba feo. Pero nosotros pensábamos, hoy yo hago bromas muy fuertes, por ejemplo, con el chocolate, porque mi bisabuela hacía un chocolate que en Bogotá llamábamos el chocolate de los pobres, que era agua con una pizca de la punta de chocolate, eso que sabía a como si hubieses lavado un pocillo que tenía chocolate. A eso sabía. Y esa generación de mis padres creció en esas cosas. Y quieren nuestros padres darnos a nosotros lo mejor. ¿Cómo mi papá podría darnos a nosotros una vida distinta? Entonces, ¿cómo creció? Y para mí fue un problema. Queriendo que Sandra y yo, que estuvimos solas por harto tiempo, le digo yo a mis hermanos, y todo era tan bonito. Pero no, yo sí los amo. Lo que pasa es que estar juntas en estados de... Pero ¿qué te quiero contar con esto? ¿Y cuál es el punto de esto? Que él dijo,
lo que todos los papás han dicho. Mis hijas no van a pasar por eso. Entonces para nosotras se fue para el otro extremo. Y tengo que comprarles todo y tengo que hacerles todo y mis hijas no van a pasar por lo mismo. Y eso también crea un desorden y un desequilibrio. Entonces yo quiero decirle, hermano, porque en mi casa mi padre comía huevo cuando era su cumpleaños. Por eso yo soy adicta al huevo. Pero cuando nosotras nacimos, ya mi papá quería darnos a nosotros la cubeta completa en el desayuno, porque en la casa de él no había vino. Entonces no hubo equilibrio. No hubo equilibrio porque las improntas que él tenía, él nos educó de acuerdo a sus improntas. Y entonces él nos enseñó que no se toca a una mujer con el pétalo de una rosa y que a nosotras nunca nos podía tocar nadie. Y crecimos en agresividad. Porque si alguien intentaba tocarnos, nosotras no lo íbamos a permitir. Porque como con mi papá alguien se había lavado las manos, él dijo, mi hija se defenderá. Y yo sé que todos acá se identifican con diferentes improntas. Y el pobre esposo tuyo ha tenido que aguantar, como estoy yo, que tú te subas las mangas y él dice, no me gustó el café. ¿Cierto? Y el pobre esposo tuyo se ha tenido que aguantar una cantidad de improntas que nosotros tenemos, porque no nos hemos parado y le hemos dicho, Espíritu Santo, ayúdame a perdonar a mi papá. Ayúdame a ver. Tengo una hija acá que nunca lo conoció. Pero un día se le dio a este hombre por llegar a la puerta de su casa y golpear. Y yo decía, cada que ella me decía, ay, paz, oremos, yo quiero conocer a mi papá, yo en mi corazón decía, solo ella, pero yo oraré. Mi deber es, ¿tú me dices qué quieres? Mi Elisita partió esta semana durante todos estos 5 años. Hicimos un acompañamiento día y noche. Algunos hermanos que vivían enfrente me decían, no nos visitas, pero entras a la casa del frente. Le dijimos, hasta el día en que tú nos digas, yo quiero orar, que me quiero ir, oraremos por eso. Mientras tanto oraremos vida y oraremos sanidad. La sanidad divina es igual que la de la tierra, porque sana completamente está en el reino de los cielos. Sana completamente. Pero le dijimos, lo que tú quieras vamos a hacer, y yo te digo lo mismo. Pero ese hombre golpeó en la casa de mi hija y le dijo, yo soy tu papá, como que, ¿quién apagó la luz? Pero si lo pedimos, Dios lo hará. Y yo le decía a mi hija, ¿y tú qué cogiste? Un ladrillo y un molinillazo. Le dije, ¿usted por qué te fue? No, yo lo amaba. Ay, yo le decía, realmente mis hijos son maravillosos. ¿Cómo puede ser que lo amara? Y ella dice, no, es que yo lo amo. Y yo le decía, algunos acá dirán, ay, claro, como nunca lo vio, nunca le hizo el que el mío me hizo. No, no es eso. Es que el amor por el papá está en nuestras entrañas. El amor por el papá está en nuestro ser. Nos supera. Máxime si, como yo un día, tú llegas a saber todo lo que tu papá tuvo que pasar en esta vida y cómo la ti te dio una vida distinta. No teniendo ningún ejemplo de amor, ni ningún ejemplo de cariño, ni ningún respaldo humano, él hiciera todo, absolutamente todo. Pero me dices por mí, no. Mi papá estuvo ahí y solamente nos regañaba y de él solo tengo malos recuerdos. Una cosa hizo buena. Mírate al espejo y verás que él hizo algo bueno. Mírate al espejo y verás. Hay un hijo mío que tiene unos hijos hermosos y yo siempre le digo, algo bueno debió ser usted en esta vida, porque es que esos niños son dibujados por Dios. Y yo los miro a ustedes, ustedes son dibujados por Dios. A la imagen y semejanza, algo bueno hizo su papá, lo hizo a usted. Entonces cuando pienses que no hizo nada bueno, mírese al espejo. Cuando usted diga, mi papá no hizo nada bueno, salga corriendo y párese en el espejo y dijo, no, pues sí, hasta bonito le quedó el chino. Hasta bonito le quedó. Entonces simplemente usted va a recordar y va a decir, tal vez no me dio cuidados, tal vez no estaba ahí. Algunos han visto cómo han muerto unos papitos por eso. Un día venía de una convención y una conferencia en una ciudad y me bajé de un avión y me tenía que subir a otro. Cuando no viajas piensas que eso es bonito. Cuando viajas no es bonito. No es bonito porque tú estás cansado, te dejan ahí. Y me dieron 1 hora en el aeropuerto y entré a un hospital. En un piso había un niño de una persona, en el segundo otro y en el tercero otro. Y esos bebés habían sido abandonados por su papá. Y ahí estaba el papá cuidándolos. Y yo levanté las manos y dije, lo voy a decir, no es decente, pero te lo voy a decir. Yo dije, bueno, uno no cuida a los hijos chiquitos, los cuida grandes, los cuida viejos, pero igual su responsabilidad va a seguir ahí. Y ese día dije, mejor que todos seamos responsables. Porque él estaba ahí, con 3 hijos con diagnóstico de cáncer. Un cáncer linfático, un cáncer de sangre que finalmente se llevó a un niño y otra enfermedad. O sea, simplemente, amados,
necesitamos decirle al Señor, mi Padre es Dios, pero quisiera que si necesitas como yo, que puedas decir con tu boca, mi papá es una bendición, y necesitas que Dios venga a la revelación de decirle, mira, mi papá, esto pasó. Si necesitas, allí hay, que teológica, que es la pastora, va a decir usted en esta hora, pero en la película La Cabaña, un hombre que mató a su papá y después vio como un hombre violó a su niña de 8 años, que debe ser un cuadro impresionante, y que lo primero que vino a su ser cuando su niña es violada es mi culpabilidad, fue porque yo maté a mi papá. Solo él sabía que le había matado a su padre. Recibe del cielo una revelación donde viene Dios y le dice, ¿quieres ver por qué tu papá te golpeaba? ¿Quieres ver por qué tu papá era así con tu mamá? Y ve a su abuelo golpeando a su papá y maltratando a su papá. Y hasta que nosotros no podemos entrar y mirar el corazón de nuestro padre, ¿qué recibió cuando niño? ¿Qué recibió cuando joven? ¿Qué pasó con él en su vida? No vamos a poder decir por qué él es bravo, por qué él es enojón, por qué él es grosero, por qué él es agresivo. Quiero decirte algo en esta hora, iglesia. Hay una razón. Existe una razón. Y lo único que vamos a poder hacer, el pasado solo puede ser redimido. Solo puede ser redimido. Y redimir es lavarlo con la sangre de Cristo. Así que voy a pedirte en esta hora que te coloques sobre tus pies. Y de una manera espiritual, si no lo conociste y él no estuvo en tu vida, decirle al Señor, de verdad, este hombre, tú sabes por qué se fue. Si lo conociste y estuvo en tu vida y fue maravilloso, dichoso tú, demos gracias a Dios por él. Si lo conociste pero igual se fue y conoce sus errores, este es un momento para perdonar. Y hoy yo quiero orar por esos papás que como el mío no tenía nada para dar bueno, pero sacó de donde no tenía para cambiar la vida de sus hijos. Pero también quiero orar por esos papás que teniendo todo para ser buenos padres, no lo fueron, pero igual los vamos a perdonar. Y quiero que cierre sus ojos. Todas las personas que antes de los 10 años perdieron a su papá naturalmente, que son huérfanos, quisiera que sepa que su padre es Dios, el padre de los huérfanos. Pero quisiera que pueda decir que no puede orar por su papá con el hecho de orar por él, porque nosotros nada hacemos por los muertos, porque los muertos ya nada son. Si tu padre durmió, no hay ningún problema. Lo único que tienes que hacer es caminar con Dios y encontrártelo en pocos días cuando la trompeta suene. Pero quiero pedirte que cierres tus ojos. Y no solamente físicamente en esa hora, sino espiritualmente. Y le digas a papá Dios que si puedes cerrar tus ojos a los defectos de tu papá, que si puedes cerrar los ojos a los errores de tu papá, que si por algún momento te puedes sacar las improntas que están en tu corazón, si lo único que recuerdas es que él te pegó, si lo único que recuerdas es que él no te proveyó, si el único recuerdo que tienes es que él no estuvo para ti, que él no te cuidó, que él fue solamente un progenitor, este es el momento de decirle a Dios, le bendigo. Le bendigo. Si lo único que hizo fue traerme a este mundo y prestar el gen que me tiene a mí aquí hoy parado en la casa de Dios, bendigo a ese hombre. Bendigo a ese hombre que no obligó a mi mamá a abortar. Bendigo a ese hombre que aunque no se hizo responsable de mí, no me mató en el vientre de mi mamá. Y si te equivocaste, y si además, sumado a que tu papá no se portó bien, estás brava con tu mamá o bravo con tu mamá porque dices mi mamá me dio ese papá. Mi mamá no podía tener mejores ojos. Trata tú de tener los mejores. En esta hora vamos juntos a orar por él. Si tienes un padre muy bueno, pero está en otra nación, para mis amados hermanos de otras naciones, mis amados hermanos de Venezuela, nuestros amigos que siempre nos acompañan desde Chile y desde México, realmente, si tu papá está en otra nación y lo separa de ti la distancia, pero no el corazón, durante el tiempo que estuvo contigo, él fue un buen padre y ya las circunstancias de la vida lo separaron. Oremos por ese hombre en esa hora. Oremos y pidámosle a Dios. Si tu papá partió de este mundo de una enfermedad, de una dolencia, recordemos las cosas que dejó en tu vida. Esa generación pasada que te tocó a ti, que creía que ser papá era solo criar pollitos y que él solo daba el mercado y no dio cariño. Perdonemos a esos papás.
ancianitos que venían de una generación que nadie les enseñó a amar. Y si tú dices hoy, a mí mi papá no me dio un abrazo, a él no le dio nadie un abrazo, amado. A él nadie lo enseñó a amar, a él nadie lo enseñó a perdonar. Y si tus abuelitos hoy están vivos y son campesinitos y tú hoy a ti sí te abrazan y a ti sí te cuchiquean, con tu mamá no hicieron lo mismo, con tu papá no hicieron lo mismo, porque era diferente la generación. Pero hoy estamos aquí para perdonar a esa generación, para perdonar sus errores y para volver nuestro corazón a ellos. Volvamos nuestro corazón a ellos. Volvamos nuestro corazón. No vamos a esperar. Mañana vamos dentro de la casa de Dios a celebrar, escúchamelo bien, la partida de la hermana Elisita al cielo. A las 2 de la tarde vamos a tener las exequias aquí. Y esas hijas, lo digo con todas sus letras, no tienen una sola cosa que no hayan hecho por su mamá. No sé si en los últimos 100 años, pero en los últimos 5 años, yo las vi ser hijas. No tienen que tirarse a un cajón a decir, yo haría lo que fuera por mi mamá, porque lo hicieron. Y yo lo vi con estos ojos. Lo hicieron. Y tú y yo vamos a hacer lo que toque hacer por nuestros padres en esta vida. Quien tuvo un papá maravilloso, quien tuvo un papá presente, activo, que estuvo ahí para ti, que se sacó el pan de la boca, mira, levanta tus manos y agradece. Agradece porque la identidad y la personalidad y el carácter que tú tienes, Él fue el instrumento de Dios para eso. Si tu papá ha estado presente pero ausente, es decir, él vive en la casa pero como si no existiera, agradécele a Dios que no se fue. Agradécele a Dios que no se quedó con ninguna de esas mujeres que trató de engañar su corazón. Agradece a Dios. Si estás triste porque tu papá tiene más hijos, te lo digo que sé que es muy difícil. Sé que de las cosas más difíciles que puede haber en esta vida es enterarse que el padre de uno tiene más hijos. Eso es una cruz. Tú dices, mi papito, y imaginarse eso. Pero se quedó contigo. Se quedó contigo. Y te puso a ti por encima de esos otros hijos. Dios mío, es increíble. Yo pienso en eso y digo, Dios santo, esos hijos también necesitaban a su papá. Pero Dios te lo puso a ti. Podemos dar gracias también por eso. Podemos dar gracias por eso. Se equivocó, mira, llegó lejos, hubo abuso físico. Dios mío, hubo abuso sexual. Lo siento tanto que tu papá haya hecho eso contigo. Hubo abuso emocional, hubo golpes, hubo violencia, lo siento de verdad. Siento que hayas tenido que pasar eso en tu casa. Pero le pido al Espíritu Santo de Dios. Hubo una violencia grande que fue la escasez. El que tu papá te negara una piscina, el que te negara unas vacaciones, el que tú sintieras que otras familias iban de vacaciones y la tuya no, que otras familias podían comprar cosas y la tuya no. Yo le pido a Dios que llene los vacíos de tu corazón y todas las cosas que esas improntas que eso dejó en tu corazón. Y bendigo, mira, acá hay padres que nunca recibieron amor, pero son tan excelentes padres. Acá hay padres que comenzaron a trabajar a los 4 años, a los 5 años, en la plaza de mercado, recogiendo la comida que tiraban las demás personas. Acá hay padres que trabajaron en el campo, que fue tan duro lo que tuvieron que pasar, pero lo hicieron para darle una vida diferente a sus hijos. Dios los bendiga, hermanos. Que ustedes no hayan tenido un ejemplo de papá y que ustedes sean un ejemplo de papá, eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Y quiero pedirle a Dios que te bendiga, papá, que te bendiga con salud, que te bendiga con el permiso de darle un buen ejemplo a tus hijos. Que digan, cuando mi padre no conocía a Dios, vimos cerveza en la mesa, cigarrillos en las chaquetas, pero desde que mi padre conoce a Dios, nunca jamás volvió a entrar alcohol por la puerta de nuestra casa. Nunca jamás volvimos a hablar palabras soeces. Nunca jamás. Y si hay acá madres que dicen, yo soy papá y mamá, quiero decirte es algo que no se puede hacer. La única cosa que puedes hacer es entregarle a tus hijos el mejor padre que existe, que es Dios. No puedes ser papá y mamá, no estás capacitada para eso. Eres mujer y no puedes ser hombre. No puedes ser papá. Te tocó ser madre solita. Y has hecho una tarea maravillosa, y tal vez en el Día del Padre te demos la torta a ti, y ahorita te vamos a dar el postre a ti, todo eso, pero tu hijo necesita un papá, y ese papá tiene que ser Dios, no puedes otra cosa. Y si tu papá sientes hoy la necesidad de decirle, Señor, perdóname, le he estado mostrando a mis hijos escasez, les he estado mostrando temor, les he estado mostrando ansiedad. Este es un día para decirle, Señor, dame la oportunidad.
antes de que mis hijos salgan de la casa, antes de que mi niña se case, antes de que mi niño se vaya a estudiar a otra nación, dame la oportunidad de mostrarle un papá diferente, un papá diferente, un papá diferente. Y que todos podamos hoy llevar esa victoria en nuestro corazón. Todos vamos a bendecir a ese papá, nos dijo el pastor Cruz hoy. Haya sido bueno. Si lo único que tu papá te dio fue la vida y nunca lo volviste a ver, bendícelo por la vida que hoy tienes. No te dio nada más. Si lo único que te dio fue un mal ejemplo, nunca lo has visto sobrio, siempre lo has visto tomando, hoy bendícelo. Y quiero decirle a varias personas que están conjuradas por el comportamiento de su papá, que en la medida en que tu mamá, perdones a ese hombre, tus hijos van a ser libres. Esta mañana, y en un padecimiento muy grande de verdad en mi espíritu, en una agonía de mi corazón, Dios me hizo sentir que nuestros hijos, por los que tantos hemos orado, que acaba de entrar uno por la puerta de la casa de Dios, por lo que tanto hemos clamado y hemos doblado nuestras rodillas, en nuestra bendición a su papá, va a ser libre. Cuando puedas decir con tu boca lo bendigo, sé que cometió errores, sé que pecó, sé que fue aberrante los errores que cometió, pero yo lo bendigo para desatar a mis hijos. Y en esta hora quiero pedirte que puedas decirlo con tu boca. Si tu padre está en los cielos, puedes mirar al cielo y dile: papá, ya casi me encuentro con mi papá, pero mientras tanto puedes decirle que yo sí lo amé, que yo le agradezco los años que me lo prestó. Si tu padre está en los cielos, dile: Señor, gracias, fueron 10 años, gracias por esos 10 años, fueron 15 años, fueron 40 años, no sé cuánto tiempo te prestó Dios a tu papá. Sé que siempre nos faltará tiempo. Si Dios nos prestara a nuestro padre 300 años, le diríamos 1 más, 2 más, porque todos queremos a nuestro papá. Si tu papá se fue de casa y no sabes nada de él, si tienes el corazón de mi hija que dice: golpee acá la puerta y yo lo abrazaré, bendito sea Dios. Si aún no estás listo para abrazarlo, puedes estar listo para bendecirlo. Yo no te voy a pedir que estés listo para abrazarlo, eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo, pero sí te voy a pedir que te prepares para el perdón. El perdón primero es conquista de la ira, conquista de la rabia, después es reconciliación y después es restauración. No sé en qué parte vas. Lo primero que se hace es conquistar la rabia, dejar de pensar ese indio patirrajado que se fue, ese hombre que me abandonó, antes de pensar, cuando todavía lo ves así, todavía no se ha producido ni siquiera el perdón. Cuando tus labios comienzan a decir: se fue, pero quizás fue por no hacerme daño. Cuando tu corazón empieza a justificar a tu papá, ya el perdón comenzó. Pero cuando viene la restauración, y restauraciones, puedes pensar en él sin rabia, puedes hasta decir: qué pesar mi papá, hubiéramos podido tener una familia tan bonita, pero él no quiso. Y tal vez puedes pensar con misericordia de él. Y después vendrá la reconciliación, donde puedas sentarte a la mesa, donde puedas llamarle en el Día del Padre, donde puedas decirle: sentémonos en una cafetería, todavía no estoy listo para que mi familia te conozca, todavía no estoy listo, mis hijos aún no se quieren sentar a la mesa contigo, pero me siento yo, mientras podemos hacerlo como familia, hasta que se produzca la restauración total. Y hoy, con todas sus letras, porque el Señor dijo al terminar Malaquías: hay una maldición, pero hoy con todas sus letras proferimos una bendición. Bendecimos a esos padres que no abortaron a sus hijos, bendecimos a esos padres que se quedaron en casa, bendecimos a esos padres que superaron el adulterio y no se fueron, que superaron tantas cosas y no se marcharon, y bendecimos con todas sus letras a los padres que se quedaron, que nos han fallado en otras cosas, pero no en esas. Bendecimos a los padres que dejaron de tomar por amor a nosotros. Bendecimos a los padres que dejaron de fumar por amor a nosotros. Bendecimos a los padres que aún no entienden todo en el Evangelio, y no es que les gusten mucho las cosas del Señor, pero vienen a la casa de Dios por amor de nosotros. Bendecimos a los padres que entraron en un verdadero tiempo de amistad y comunión con el Espíritu Santo por amor de nosotros. Los bendecimos. Te pedimos hoy por su salud, te pedimos hoy por sus vidas, y te pedimos que nos concedas que en esta vida podamos honrarlos. Honrar es tiempo de calidad. La Biblia dice: largura de días y prosperidad económica para quien honra a su papá y a su mamá. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.